eh, del Nuevo Testamento, los temas clásicos del Evangelio según San Juan, ¿verdad? Que es el Evangelio que estamos viendo. Vamos a hablar de los temas del Evangelio de San Juan. Vamos a seguir viendo el Evangelio en su totalidad, ¿verdad? Comenzamos a hablar sobre la infancia de Jesús, multiplicación de los panes, eh, la mujer adúltera fue el tema, se recuerdan de la clase pasada. Jesús que perdona su pecado ante la prepotencia de los judíos que querían lapidarla solamente por el hecho de ser mujer, ¿verdad? Vamos entonces a continuar viendo los temas del Evangelio según San Juan y vamos a buscar el Evangelio de San Juan en nuestras Biblias, ¿verdad? Y en este caso vamos a irnos al Evangelio según San Juan en el capítulo 10 y vamos a contemplar el buen pastor. Capítulo 10 del Evangelio de San Juan, el tema es el buen pastor. Y como ustedes saben, este es el tema clásico del cuarto domingo de Pascua. Cada año, el cuarto domingo de Pascua, siempre leemos el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, que es el Evangelio del buen pastor. Entonces, capítulo 10, Evangelio de San Juan nos dice: en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas escuchan su voz. Y sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron de lo que hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad yo les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Como me conoce el Padre, yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a estas las tengo que conducir y escucharán mi voz. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita. No la doy, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Se produjo otra vez una disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le escucháis? Pero otros decían: estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un endemoniado abrir los ojos de los ciegos? Se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Lo rodearon los judíos y le decían: ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente.
Jesús les respondió, ya los he dicho, pero no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no me creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escucharán mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado, que es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle. Jesús les dijo, muchas obras buenas que vienen del Padre se las he mostrado. ¿Por cuál de ellas me queréis apedrear? Le respondieron los judíos, no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por la blasfemia. Y porque tú, siendo hombre, te haces como si fueras Dios. Jesús le respondió, no está inscrito en su ley. Yo he dicho, dioses sois. Si llama dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y no puede fallar la escritura, aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le decís que blasfema por haber dicho, yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed por las obras, y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Querían de nuevo prenderle, pero se le escapó de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado antes de bautizarlo, y se quedó allí. Muchos fueron donde él y decían, Juan no realizó ninguna señal, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos allí creyeron en él. Hermanos y hermanas, estamos ante la presencia de un texto bíblico sumamente importante. Es el inicio del pastoreo. Es de ahí es donde viene, ¿verdad? Todo el nombre, ¿verdad? Que damos a los pastores de la iglesia, que somos, ¿verdad? Todos los que asumimos un ministerio de alguna manera. Pero no solamente es pastor, digamos, un ministro, sino que el pastoreo, o lo que nosotros llamamos en la Iglesia Católica, nosotros le llamamos la pastoral, forma parte de la iglesia en todo sentido. O sea, también un catequista está pastoreando también, porque está realizando una pastoral, ¿verdad? Que es una pastoral de niños, una pastoral de jóvenes o una pastoral juvenil. Igual también los que visitan enfermos están haciendo una pastoral de enfermos. Pero los que visitan las cárceles también están haciendo una pastoral penitenciaria. Todas las personas que están haciendo un acto, de alguna manera están haciendo también una pastoral. Entonces, todos forman parte, ¿verdad?, del pastoreo, y todos tenemos que ser pastores. Igual un padre de familia, una madre de familia tienen que ser pastores para sus hijos. Solo que existe esa pastoral, digamos que es una pastoral laical, y después está la pastoral ministerial, que somos los ministros. Entonces, hay una pastoral laical, que es toda la pastoral, ¿verdad?, que se hace a nivel diocesano, y después está una pastoral que obviamente es ministerial, que es el pastor, en este caso, que es el sacerdote o el obispo o el diácono o los cardenales o el papa, que ya es una pastoral ministerial, ya va más enfocada al ministerio, por ejemplo, la Eucaristía, la confesión, cosas que no puede hacer una pastoral laical. Pero todas las otras cosas puede hacerla una pastoral laical, ¿verdad? Todas las otras actividades las puede hacer una pastoral laical, solo que tenemos que estar bien preparados para una pastoral, porque no podemos ser como esos pastores que dice Jesús, que no son los pastores del rebaño, ¿verdad? Como dice él, el que no es pastor, que no pertenece a las ovejas, ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace
expresa en ellas y las dispersa. El lobo, como ustedes saben, es el signo del demonio, el signo del maligno, el signo del mal. Bien, vamos entonces a dialogar sobre esto. Vamos a dialogar sobre esto. Yo quiero también que ustedes tengan la posibilidad de dialogar conmigo sobre este diálogo, ¿verdad? Sobre la pastoral o sobre el pastoreo, en este caso, de Jesús, el buen pastor, el ministerio que Él nos ha dejado, que es una pastoral ministerial y una pastoral también laical de parte de los laicos. Y también vamos a dialogar sobre las situaciones que a veces encontramos que son signo de que no hay un buen pastor, un buen pastoreo. Y por lo tanto, eso es a lo que se refiere Jesús en el versículo 10, ¿verdad? Que el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Y versículo 12 dice, el que no es pastor, el asalariado, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, ¿verdad? El lobo es el mal, es el pecado. Vamos a dialogar sobre esto. Vamos a dialogar sobre esto. Yo quiero escuchar también sus ideas, sus opiniones. Ya les he dado la posibilidad para que reactiven sus micrófonos. Así que cuando deseen pueden reactivar su micrófono y pueden también dar sus opiniones. Me gustaría escucharlos. Buenas noches, padre. Buenas noches. Saludos desde Ecuador. Según el tema que estamos tratando ahorita, dentro de la iglesia mismo se nota a veces que hay muchos pastores falsos, disfrazados de ovejitas, pero tienen un corazón de lobo, que muchas veces nos hacen un poco desanimar. Pero como bien dice en una parte, como yo dije la otra vez, del evangelio mismo que dice, mejor no me hubieses conocido que conociéndome. Entonces lo que hay que es sobrellevar y continuar y luchar con estos lobitos disfrazados de ovejas para seguir adelante en las pastorales que uno se ha escogido y poder reanimar a las demás personas. Pero sí, muchas veces sí duele, muchas veces las actuaciones de las personas que están como pastores, como guías dentro de la iglesia. Muy bien, muy bien. Y aquí es donde muchas veces pasa esa situación de maldad que obviamente puede estar también dentro de una situación determinada. Ahora mismo el Papa está yendo, como ustedes saben, a Canadá. A Canadá. Su viaje a Canadá es especial porque él ha llamado este viaje, fíjense que le ha llamado un viaje penitencial, no es un viaje pastoral como normal para encontrar a la gente, no, es un viaje que él llama un viaje penitencial porque él ha dicho que es un viaje penitencial porque él quiere pedir perdón por los errores que se cometieron en el pasado. O sea, hay indicios en Canadá donde se cometieron muchos errores incluso con los indígenas de parte de la iglesia. Entonces el Papa quiere pedir perdón, por eso llama un viaje penitencial. Es importante que nos demos cuenta cuando el pastor no es el verdadero, no es a imagen de el pastor que es Jesús. Y entonces, lamentablemente, como dice, ve venir al
al lobo, en ese sentido de venir el mal, el demonio, y sucumbe, ¿verdad? Porque no es el pastor verdadero. Y lamentablemente ha pasado muchas de estas situaciones y el Papa quiere pedir perdón en nombre de la Iglesia Universal por todos estos errores, ¿verdad?, que se han cometido. Porque se ha visto y he palpado que desde la pastoral del clero mismo se ha venido cometiendo errores. Entonces, claro que uno se los justifica porque somos seres humanos, pero yo sé decir, pero dentro de ese ser humano están más cerca de Dios y conocen más a fondo lo que Dios quiere de los que dirigen o están al servicio de la comunidad. Entonces, Ujú, muchas veces sí duele ver esas situaciones. Entonces yo digo, Dios mío, ¿cómo es que están hablando de Dios? ¿Cómo meten la palabra de Dios si están haciendo lo contrario? Por ejemplo, dentro de mi parroquia mismo se estaba yendo a formar una comunidad de religiosas, pero se notó claramente que no había esa apertura, ese carisma dentro del grupo de religiosas para llevar dentro de la misma comunidad. Y se desapareció los que estaban postulándose para religiosos. ujú. Muy buen testimonio ese. Y esa es la realidad. Esa es la realidad que venimos palpando lamentablemente en algunas situaciones. Y por eso es que se necesita mucha oración. Ustedes han visto que incluso en los mensajes de la Santísima Virgen María pide que recen por los sacerdotes, piden que recen por los pastores, por las comunidades religiosas, porque necesitamos mucha oración. Mucha oración. Fíjense que sin oración es muy difícil poder perseverar en un mundo lleno de muchas situaciones negativas. Entonces, necesitamos mucha oración. Necesitamos mucha oración. Muy bien. ¿Alguien más que quiera Como dijo intervenir? la hermana Miriam, errores, ¿verdad?, que se cometen dentro de la iglesia. Y justamente yo tengo parientes evangélicos, ¿verdad? Y me Ujú, hablaron justamente sobre la Santa Inquisición que pasó en la Edad Media. Y ujú, sí, yo tengo entendido que era una práctica para disminuir a los herejes, ¿verdad? Y ujú, entonces me sale y me dice que la iglesia es una asesina, que esto, que el otro, que le quemaban a la hoguera a la gente. Y yo le ujú. digo, ustedes solamente ven los errores que la iglesia cometió, humanos que cometieron, sin embargo no ven las cosas buenas que ha hecho la iglesia, le digo. ¿O qué decía al respeto, padre? Ujú. Parece que se fue tu conexión. No te escuchamos. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, ahora sí, ahora sí volvió. Sí. Y sobre la Santa Inquisición, ¿vos qué decía al respeto, padre, Ujú, de ujú. los sacerdotes de esa época? No te escuché. ¿Me dijiste de los sacerdotes de esa época? Sí, de la Santa Inquisición, de la Ajá, Inquisición. sí. Mira, podemos hablar de eso porque precisamente viene a colación con lo del tema del buen pastor y, y el mal pastor, ¿verdad? Que Jesús no le llama mal pastor, él le dice los que no son eh, pastores, o sea, los que son asalariados. Eso es lo que pasa, mira. A través de la historia, la iglesia, que ha sido una institución humana y divina, eh, es divina porque está instituida por Dios. Dios la ha creado. Pero por otra parte, es una institución humana porque está hecha con seres humanos. Y los seres humanos, obviamente, tienen
desperfectos. Pero vamos a ir más profundo. Vamos a ir más profundo a la teología de todo esto. Cuando Jesús nos dice que el buen pastor es el que acompaña a las ovejas, el buen pastor es Él, ¿verdad? La imagen de Él. Sin embargo, el que no es pastor, es un criado, es digamos, una persona mala, ¿verdad? Que destruye el rebaño. Ahí nos encontramos con las situaciones que después de Jesús, porque todo esto que estamos hablando obviamente pasó en el medioevo, después de Jesús, pasó con obviamente personas, seres humanos, que se han equivocado, pero fíjate que lo interesante es que junto con esas equivocaciones había mucha santidad. Porque en el medioevo nosotros tenemos a los grandes santos. San Francisco es santo medieval. O sea, en el mismo tiempo de las cruzadas, de la Inquisición y de muchas otras cosas, porque obviamente la quema de brujas y todo lo otro, había muchos grandes santos. Ahí podemos hablar de San Francisco de Asís, podemos hablar de Santo Domingo de Guzmán, podemos hablar de grandes santos medievales que ayudaron a que la iglesia tuviese un rostro diferente. ¿Y eso por qué? Porque cuando Dios, digamos, suscita las vocaciones, suscita el llamado al pastoreo de su iglesia, llama a personas santas y pecadoras, ¿verdad? A todo el mundo, porque obviamente cuando Él llama, elige. Y la elección de Dios no quiere decir que la persona ya por ser elegida por Dios es un santo, no. No, porque hemos tenido papas santos, pero hemos tenido papas pecadores, o en este sentido que han dado mal ejemplo, pero hemos tenido también sacerdotes muy santos, como también muy pecadores. Entonces, estamos en una realidad humana, y hay que comprender que si vemos de alguna manera todo lo que pasó en el medioevo con esa situación negativa de la Inquisición, pensemos en Torquemada. Torquemada fue uno de los más grandes inquisidores españoles. Sin embargo, dentro del mismo medioevo, encontramos imágenes como San Francisco de Asís, que es un santo, que aunque los evangélicos no quieran reconocerlo como santo, tienen que saber y reconocerlo como un cristiano que ha sido hasta ahora el más parecido a Jesús en todo, porque dejó riquezas y todo por seguir a Jesús. Adoptó la medida evangélica, pobreza, castidad, obediencia en todo sentido. Entonces, no podemos mirar solamente el lado negativo, hay que mirar todo. Hay que mirar que ha habido aspectos positivos y ha habido aspectos negativos, como en todo, como en todo. Como en la iglesia evangélica también lo ha habido, como en otros. Solo que la iglesia evangélica es muy moderna y obviamente no podemos hablar de los errores de la iglesia evangélica en el medioevo porque obviamente no existían. Ellos precisamente existen después del medioevo. O sea, ellos existen en el inicio de la época moderna, o sea, de la historia universal moderna. Por lo tanto, los evangélicos no tienen historia medieval, por lo tanto no tienen los errores medievales, pero sí tienen errores grandísimos, errores, digamos, de la época moderna, como grandes matanzas de católicos que hicieron, sobre todo en Alemania, donde creció mucho el protestantismo y llegó inclusive en contra de la Iglesia Católica en Alemania y en Inglaterra, a hacer incluso matanzas claras de católicos. Ellos no hacían inquisición, los mataban y punto, y listo. Sí, tienen errores, tienen también ellos errores. Hay que leer la historia
de la iglesia protestante para darnos cuenta que también tienen errores. Como también tendrán santos, porque en todas las iglesias hay santos y pecadores. Lo que nosotros no podemos es mirar solamente los santos ni solamente los pecadores. Tenemos que mirar global y decir, ok, ha habido santos, ha habido también pecadores. Nosotros no vamos a seguir al pastor asalariado, que es el que abandona el rebaño, el que destruye el rebaño. Lo tenemos en cuenta porque sabemos, Jesús mismo lo ha dicho, que existen. O sea, Jesús estaba muy claro en eso. No podemos mirar solamente eso. Tenemos que mirar también que hay muchos pastores buenos a la imagen del pastor Jesús, ¿verdad? Que es el pastor de los pastores, que es el pastor universal, que es el pastor bueno, que a imagen de él muchas otras personas también han hecho un buen pastoreo. Como les decía, Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís han sido los santos, bueno, aparte de Santa Catalina de Siena y otros más, obviamente, pero bueno, los más mencionados y los más famosos de la época medieval, junto con las cruzadas, de hecho San Francisco era uno de los cruzados, fue uno de los que fue encomendado precisamente por su padre a ir a una de las cruzadas hasta que, bueno, se convierte, encuentra a Jesús, se convierte y cambia completamente su vida y predica. Entonces, lo del buen pastor. Incluso se atreve a predicarle al Papa Inocencio III, que era el Papa de esa época, y se atreve a decirle las cosas en su cara. Entonces, yo creo que no podemos simplemente nosotros dejarnos llevar por una visión negativa. Los evangélicos, como los no creyentes, siempre atacan la iglesia por donde mismo. Siempre hablan del medioevo, por la eternidad, por los siglos de los siglos, siempre hablarán del medioevo, porque lamentablemente eso es lo único que ellos conocen. Pero hay que decirles, tienes que aprender a conocer otra cara del medioevo. Por ejemplo, el final del medioevo fue un final muy interesante de renovación para la iglesia. Porque acuérdense que el final del medioevo, que es el inicio de la época moderna, fue el Concilio de Trento, que renovó muchísimo la iglesia, gracias incluso a la reforma de Lutero, porque tenemos que decir la verdad, Lutero se fue de la iglesia, fundó una iglesia aparte, pero dejó una semilla dentro de la iglesia como de que pensemos bien las cosas, porque tal vez hay cosas que debemos mejorar. Y ese pensamiento quedó en la iglesia al punto que la iglesia en el Concilio de Trento se renovó completamente. Se renovó la liturgia, se renovó la misma sagrada escritura que no había sido traducida a otros idiomas más que al latín, solamente se usaba el latín, se tradujo. Gracias, digamos, a ese discurso de Lutero, es verdad, en contra de tener la Sagrada Escritura solamente en un idioma que conocían muy pocas personas, nada más los sacerdotes, no lo conocían los laicos, y eso empujó, digamos, de alguna manera a la iglesia a hacer las traducciones de la Biblia y muchas otras cosas más que la iglesia hizo. O sea, fue una renovación interesante que la iglesia hizo. Pero no solo eso, como les decía, los grandes santos, los grandes predicadores en el mundo nuevo, ¿verdad? Que es América, en el descubrimiento de América, ya a finales del medioevo, inicio de la era moderna, la iglesia fue la número 1 en derechos humanos. Fíjense, es más, si ustedes a las personas que hablan de la iglesia del medioevo, o sea, que hablan de las cruzadas, de la Inquisición, de la quema de brujas, etcétera, la persecución y quema de brujas. Si ustedes les preguntan a ellos, ¿quién ha sido la institución que fundó lo que es los derechos humanos? ¿Por qué? Todo el mundo habla de los derechos humanos hoy. Derecho a la vivienda, derecho de expresión, derecho ¿no? de raza.
no discriminación, etc. Si ustedes les preguntan, ¿qué institución fue la primera en el mundo en hablar de derechos humanos? Ellos no van a saber. Van a decir, la ONU, la Organización de Derechos. No, eso es del 1900. La primerísima en hablar de derechos humanos fue la Iglesia Católica, de parte de los grandes predicadores dominicos, y con ello podemos hablar archiconocidísimos, porque ustedes los conocen muy bien, de Fray Bartolomé de las Casas, de Fray Antonio de Montesinos y muchos otros más que abogaron ante la corona española, que eran católicos, los reyes católicos españoles, abogaron por los derechos humanos de los indios, lucharon por el derecho humano de los indios, y les recomiendo ver la película La Misión, un poquito posterior. Esta es de los jesuitas, la misión de los jesuitas en el Paraguay. La película La Misión es hermosa, hermosa, que ha ganado incluso, es ya antigua, es viejita, pero la pueden encontrar en YouTube y pueden ver la película completa. La película La Misión, protagonizada por grandísimos actores, entre ellos, si mal no recuerdo, Robert De Niro, y ustedes verán la iglesia cómo fue la primera en hablar de derechos humanos, sobre todo hablando de los derechos de los indios, de los indígenas. Fue la primerísima a nivel mundial, de parte primero de los dominicos, como les decía, sobre todo los que viven en Santo Domingo, ¿verdad? Y las islas donde primero empezaron los dominicos. Bueno, de hecho, el discurso de Fray Antonio de Montesinos fue en la isla de Santo Domingo. Y por eso lleva su nombre, Santo Domingo, por Santo Domingo de Guzmán. Los dominicos le pusieron ese nombre. Ellos abogaron por los derechos de los indígenas, y es por primera vez en el mundo que se habla de derechos humanos. Entonces, quien fundaron los derechos humanos fue la Iglesia Católica, primero con los discursos a favor de los indígenas, y luego siguió también el proceso de abogar por los pobres, por la no discriminación, etcétera, etcétera. Claro, después se crea la ONU, los derechos humanos, luego vienen la Primera, Segunda Guerra Mundial, etcétera, pero eso es mucho posterior. Yo les estoy hablando del siglo XVI, o sea, final del medioevo, inicio de la época moderna, cuando la Iglesia fue la primerísima en abogar a favor de los derechos humanos. Entonces, sí, tenemos una iglesia que sí, fue, digamos, tuvo el error de la Inquisición, de la quema de brujas, de las cruzadas. Son los errores de la iglesia, son las manchas negras que tiene la iglesia. Pero no solamente eso. La iglesia también tiene una gloria a nivel de santidad en el medioevo, tiene una gloria muy grande también a nivel de discursos a favor de los derechos humanos. Y entre paréntesis, si son protestantes los que están hablando de esto, yo les diría a los protestantes, averigüen la historia de la quema de brujas en Alemania por parte de los protestantes, que fue mucho más fuerte que la católica. Quemaron muchas más brujas, y cuando me refiero a brujas eran mujeres dedicadas a la hechicería, que ellos quemaron vivas, muchas más, pero muchas más, miles y miles más respecto a las de la Iglesia Católica, y eso está en los libros de historia. Podemos estudiarlo. La quema de brujas, busquen la quema de brujas en Alemania, Alemania protestante, o sea, la Alemania de Lutero, con respecto a, por ejemplo, los países como Francia y España, Italia, que continuaron siendo católicos. La diferencia es sumamente grande, sumamente grande. Entonces, los protestantes no deben hablar de los defectos de la Iglesia Católica, tienen que hablar también de que ellos cometieron sus errores. Pero, como todo en el mundo, está el buen pastor, está
el asalariado o el pastor que no pertenece al rebaño, que no pertenece a las ovejas, que lamentablemente da un mal ejemplo, pero lo hay en todas partes. No podemos culpar solamente a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha pedido perdón por eso. Ningún protestante ha pedido perdón por las atrocidades que cometió la Iglesia protestante de asesinatos de católicos cuando ellos se convertían en mayoría. Sobre todo, como les digo, vuelvo y repito, hay que estudiar el protestantismo de Alemania para entender muy bien cómo fue el protestantismo. Y ya no estamos hablando del medioevo, estamos hablando de la época moderna. Estamos hablando de la época moderna, estamos hablando del siglo XVI, XVII. La matanza de católicos, la quema de brujas de parte de los protestantes, que ha sido peor que la católica. Y no fue en el medioevo, que todavía el medioevo se entiende que estamos hablando del siglo XII, XIII. Sin embargo, aquí estamos hablando del siglo XVI, XVII. Errores horribles que ya no tenían que haberse cometido en el siglo XVI, XVII, cuando la iglesia se estaba reparando y estaba teniendo un protagonismo muy interesante para salvar la vida de los indígenas. Y si no, léanse la historia de las reducciones del Paraguay, así se llaman las reducciones del Paraguay, lo que hizo la iglesia para salvar la vida de los indios, porque los españoles, los portugueses, estaban matando indígenas, y de hecho es linda la película que se llama La Misión, porque se ve cómo los jesuitas protegieron a los indios en contra muchas veces de la corona, sea la corona portuguesa, que era la que comandaba en Brasil, sea la corona española, que era la que comandaba en los países de habla hispana. Las reducciones del Paraguay eran como una tierra de nadie, ni de España ni de Portugal, que la iglesia tuvo para evangelizar a los indígenas y mantenerlos a salvo en contra de las bombas de los portugueses y españoles. Esa es una historia muy hermosa que muy pocas personas hablan y conocen, pero hay que conocer muy bien esa misión de los jesuitas. Se llaman las reducciones del Paraguay, si ustedes las buscan. Pero bueno, si se ve en la película La Misión, ya tienen una idea un poco más amplia de eso. Pero si quieren leer, pueden leer sobre las reducciones del Paraguay y verán cómo precisamente la Iglesia Católica se comportó allí. Pero no solamente eso, hablemos antes, hablemos ya de los años 1500, 1515, con el discurso de Fray Bartolomé de las Casas y el discurso de Fray Antonio de Montesinos, que conocemos muy bien, en favor de la vida de los indígenas, que es el inicio, es el primerísimo indicio de derechos humanos. Hasta ahora no se conocía los derechos humanos como tal, porque el derecho que se hablaba, ¿verdad? En esa época era prácticamente el derecho romano, que era el que usaban en todas partes, que es un derecho antiguo, antes de Jesús, pero que no contemplaba los derechos humanos, sino solamente las instituciones. Sin embargo, aquí se empieza a hablar ya de derechos humanos, derechos de los que no tienen derecho, que el derecho romano daba solamente el derecho al pater familias y a aquellos que pertenecían a su raza. Sin embargo, aquí estamos hablando de indígenas que para muchos eran considerados como animales. Sin embargo, la iglesia nunca los consideró de esa manera. Entonces, es un aspecto importante que debemos nosotros tener en cuenta para no dejarnos tampoco engañar, ¿verdad?, con esas personas que hablan. Podemos decir, claro, hay imágenes del buen pastor en la iglesia católica y sí, también hay imágenes de pastores malos, pero tenemos que ver junto con esas situaciones o esas realidades que se han dado, tenemos que ver también las cosas positivas. No podemos decir las cosas negativas. Igual de la iglesia protestante, no crean que todo es positivo. Al contrario, hay muchos errores y graves, como los decía. Y hay que estudiarlo porque es bueno Ah, estudiar eso. Adelante. así mismo es fácil. Nuestros hermanos evangélicos
solamente nos apunta, nos dice esto, que el otro, solamente los errores de la Ujú. iglesia, dicen. Y sin embargo no ven las Claro. cosas que la iglesia hizo, como por ejemplo el fomento de la educación cultural, la asistencia a los más desfavorecidos. Yo tengo entendido también que la iglesia, o sea, un sacerdote, no sé cómo se llama, era que propuso la teoría del Big Bang, no me Ujú, acuerdo cómo es su nombre. También ujú. la obra de caridad en hospitales acá en Paraguay en el año 1989. Y así muchas obras buenas que la iglesia hizo. La fundación de universidades, creo que fue también La en... primera universidad Sí, mundial. sí, gracias a la iglesia católica fue eso. Claro, claro, claro. Eh, También en la Segunda Guerra Mundial, el Papa salvó a los judíos de los nazis. Eso es cierto. Y yo esas Claro, cosas les digo a ellos y no le entra. Solamente esto. Y claro. también le digo, gracias a la iglesia que tenemos el Nuevo Testamento, le digo. Gracias Ujú, a la iglesia católica que vos tenés tu Biblia desde Mateo hasta Apocalipsis, le digo. Y ujú, todas esas ujú. cosas. Exactamente, exactamente. Gracias a la Iglesia Católica que hemos tenido todo eso, incluso a nivel mundial, todos los logros, ¿verdad?, que ha logrado la Iglesia en cuanto a firma de paz, eh, la crisis, si no se recuerda, la crisis de octubre del año 1962, donde el Papa, que en ese caso era Juan XXIII, habló porque el mundo estaba al borde de una tercera guerra mundial. Habló con el presidente de Estados Unidos, que era el católico que ustedes conocen, asesinado, eh, John F. Kennedy, y Nikita Khrushchev, que era el presidente de Rusia, donde había no lo que tenemos ahora. Ahora tenemos una guerra un poco fea, pesada, pero no tan grave como lo que se iba a formar en, en la crisis de los misiles, cuando Rusia empezó a enviar a Cuba misiles para ponerlos enfrente a los Estados Unidos. Y Estados Unidos iba a responder y se iba a formar la Tercera Guerra Mundial. Por suerte, el Papa habla con los dos, con Kennedy y con Nikita Khrushchev, que era el presidente en aquella época de Rusia, o lo antiguamente llamada la URSS, ¿verdad? Socialista soviética, la República Soviética, y impone, ¿verdad?, la paz, logra la paz, y de hecho ahí nace el documento de Juan 23 que se llamó Pacem in Terris, la paz en la tierra, Pacem in Terris, gracias a la intervención del Papa Juan 23, se logró la paz en esa época, porque iba el mundo al borde de de una tercera guerra mundial en el año 1962. Muy fácilmente, porque estaban los aliados de Estados Unidos y los aliados del mundo ruso, que imagínense, no era solamente Rusia, eran todos los países soviéticos, incluso estaba Alemania soviética, y estaban todos los países como Polonia, como Checoslovaquia, etcétera, etcétera, que eran todos soviéticos, eran todos socialistas. Entonces, imagínense toda la intervención que hizo la iglesia en esa época. Entonces, gracias a la iglesia ha habido muchas cosas, pero recuerden que lo positivo, lamentablemente, la gente no lo ve, siempre ve solamente la pestaña en el ojo, o sea, solamente ve esa situación negativa. Padre, Bueno, sí, padre, adelante. buenas noches. Buenas noches. Mi hija quiere... Entonces es mentira que, pues en los libros de historia, bueno, cuando yo iba en el high school, explicaban que la Iglesia Católica era lo peor, o sea, en los libros. Decía que les quitaban el dinero, o sea, en las colectas, en las donaciones y cosas así. Pero también decía que cuando empezaron y se vinieron al Nuevo Mundo, cuando ellos andaban con los nativos americanos, decían que
o sea, los trataban de convertir a la Iglesia Católica y decían que si no se convertían, su única manera era de matarlos porque no acudían con la Iglesia Católica. Pero pues quiero saber si es verdad o si es cierto, o sea, porque como que ahorita con lo que usted estaba explicando, como que me pongo a pensar, ¿será que los libros, o sea, nada más ponen información que quieren que nosotros piensemos de nuestro país o cosas así? Ujú, ujú. Claro, sí, mira, muy buena la intervención tuya. Vamos a tratar de responder la pregunta haciendo una reflexión bastante profunda, porque hay que hacer una reflexión. Lamentablemente los libros de historia, ¿sabes? Ven las cosas desde un punto de vista solamente. Y hay que ver todo porque la totalidad es donde están la verdad. Sí, lo que hablas del dinero sí es cierto, sí pasó y obviamente esto fue una de las cosas que enojó un poco a Lutero, que se cobraban por algún bien material, ¿verdad? Lo que se llama la simonía. O sea, había en el medioevo, pero eso está junto con la Inquisición. De hecho, el mismo tribunal de la Inquisición, que en aquella época era un tribunal de la iglesia, no toda la iglesia hizo Inquisición, hay que estar claro. O sea, solamente hicieron Inquisición un grupo en la iglesia. Entonces, este grupo, que eran algunos sacerdotes que eran encomendados para ser los inquisidores, también cometieron el error de lo que se llama la simonía. La simonía era que se compraba con dinero muchas cosas. Por ejemplo, no sé, se decía que si la persona entregaba una donación grande, pues se le perdonaban todos los pecados. Y sí realmente hubo una compra muy grande, o sea, del punto de vista monetario, de dinero de esa época, pero no fue la Iglesia Católica, fue un grupo que fue lo que actuó la simonía, pero fíjate que en la misma época donde se estaba cometiendo actos de simonía, tenemos al otro lado estas órdenes mendicantes, como por ejemplo son los dominicos, los franciscanos, que eran monjes mendicantes que vivían de la limosna. O sea, ellos no tenían riqueza ninguna. Los franciscanos, fundados por San Francisco, simplemente vivían de la limosna, no tenían riquezas ninguna, al contrario, San Francisco dijo, nosotros vamos a vivir simplemente de lo que nos donen y de eso vamos a comer y no vamos a tener riqueza, no vamos a acumular riqueza en lo absoluto. De hecho, ellos ni siquiera el libro para rezar tenían un solo libro. Y San Francisco decía, si cada uno tiene su libro para rezar, entonces el que tiene el dueño del libro, pues se va a sentir superior. Entonces, no, a ver, un solo y con ese vamos a rezar todo. Entonces compartían todo. Eso formó parte de la Iglesia Católica. Claro, en el mismo contexto habían también sacerdotes simoníacos, lo que te estaba hablando, o sea, personas que sí cobraban por algún bien espiritual, como por ejemplo, perdón de los pecados. Le decía una persona, bueno, si quieres que se perdonen todos tus pecados de aquí hacia atrás, tienes que dar tierras o bienes, sí. En eso sí, no obligaban a nadie, no podemos hablar de obligación, pero sí prácticamente lo proponían a las personas y muchas personas lo hacían, sobre todo los que eran condes, personas que tenían mucho dinero. Eso por una parte, sí, es cierto. Lo otro que comenta que obligaban a las personas a convertirse a la religión, sí pasó en algunos lugares. Sí, obviamente, si estamos hablando de la historia de los Estados Unidos, es que es diferente. Recuerda que la historia de los Estados Unidos, la conquista fue de parte de Inglaterra. Inglaterra no es católica, Inglaterra es protestante, por lo tanto, si hubo en los Estados Unidos, fue de parte de la iglesia protestante, que ellos son más ortodoxos que nosotros en el sentido de que ellos sí quieren que la gente se convierta y si no se convierten, es terrible. O sea, son capaces de matar. Bueno, de hecho, sí fueron capaces de hacerlo. La iglesia católica no lo hizo tanto así. En algunos lugares se comenta que obviamente obligaban a los indios a convertirse a la religión, pero no, en muchos lugares no era así.
De hecho, en la mayoría de los lugares donde permanecen todavía indígenas, como por ejemplo, puedes encontrar indígenas en Guatemala, puedes encontrar en México, puedes encontrar en muchos países que todavía hay indígenas. Allí la Iglesia católica no obligó a los indígenas a convertirse. Es el punto que todavía muchos indígenas en América Latina tienen incluso religiones diferentes a la religión católica, todavía hoy en día. Entonces, no es así en todas partes. Sí, lamentablemente se pasó en algunos sitios. De hecho, hay un libro que se llama Leyendas Negras de la Iglesia, de Vittorio Messori, que se lo recomiendo. Vittorio Messori es un periodista católico que él quiere desmentir todas estas leyendas negras que hay sobre la iglesia, como que la iglesia solamente hizo lo negativo, como esto mismo, por ejemplo, de las matanzas de indios, etcétera, cuando realmente no fue así. Sí pudo haber pasado en algún lugar que algunas congregaciones quisieron obligar a los indígenas a convertirse a la religión católica, sobre todo porque los reyes católicos de España representaban también la iglesia, pero no pasó así en todos los lugares. Al contrario, se respetaron incluso la religión de los indígenas, que incluso en la actualidad todavía la siguen ejerciendo. Entonces, Vittorio Messori, se lo voy a buscar porque me gusta mucho ese libro. Se llama Leyendas Negras de la Iglesia. Parece feo el nombre porque dice Leyendas Negras de la Iglesia, pero no es sobre las leyendas negras, sino que lo que quiere es desmentir todas esas leyendas negras buscando información positiva de la época. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que lamentablemente en los libros de historia solamente hay generalizaciones. O sea, hablan de la Inquisición, no, pues la Iglesia Católica mató gente y tal. No, pues la Inquisición fue un tribunal. O sea, ese tribunal no pudo haber matado a todo el mundo, ni nada, ni todos los que eran contrarios a la religión católica, no. Sí juzgaron a muchos, incluso dicen que en el mismo, y hay escritos y todavía se mantienen documentos originales, donde nos comenta de que hubo momentos en los cuales el tribunal de la Inquisición no mataba, sino simplemente les mandaba hacer penitencia, les mandaba rezar rosario o hacer ayunos durante un tiempo y tal. Las matanzas sí pasaron, pero fueron muy pocas. Entonces, esa exageración que hacen los libros de historia es simplemente para dar anécdotas, para decir, no, la Inquisición que mató gente y tal. Pero no fue así. Hay que mirar la historia con todas las ópticas. Igual también la simonía, lo que tú hablabas de la compra de bienes espirituales, sí pasó también, pero pasó en un grupo determinado que eran aquellos sacerdotes simoníacos que lo hacían, pero no lo hizo toda la Iglesia universal. Acuérdense que no podemos juzgar a la Iglesia en totalidad, porque en el medioevo ni siquiera el Papa se enteraba de lo que pasaba alrededor, porque para que llegara la información de lo que estaban haciendo en España, tenían que pasar meses de que a alguien les dijera, mira, en España están haciendo tal cosa. Entonces no podemos decir que fue la Iglesia universal, porque a veces ni el Papa sabía lo que estaba pasando, porque, como les digo, no había la comunicación. Hoy sí, hoy pasa una cosa acá y el mundo lo sabe. Sin embargo, en esa época tenían que pasar meses y meses para que la información llegara. Entonces, sí pudo pasar en un contexto, en un lugar determinado, pero no es toda la iglesia, ni eran todos. Como les digo, junto con la Inquisición había también santidad. Entonces, a los libros de historia, a los profesores de historia, siempre hay que decirles, sí, está bien lo que estás diciendo en el sentido de que sí pasó, pero no es generalizado con todo y tampoco podemos descartar que junto con estas situaciones o estas leyendas negras, como le llama Vittorio Messori, hay también aspectos positivos que la iglesia hizo en esa época. A mí me gusta el libro de Vittorio Messori porque él es un periodista católico y él lo que quiere es agarrar todo eso que son leyendas negras, como por ejemplo la Inquisición, la quema de brujas, etcétera, las cruzadas, y hacernos entender el por qué pasaron, qué es lo que hay detrás de todo esto, quiénes son los protagonistas con nombres y apellidos de las personas que son, y ver que no es
de la iglesia, como dicen, ¿verdad? No es una cosa de la iglesia, es una cosa de un grupo en específico. Como pasó con el Tribunal de la Inquisición, fue un tribunal, lo de las quemas de las brujas también fue el Tribunal de la Inquisición, la simonía, era un grupo también de simoníacos, y esto de la obligación de aceptar la fe, sí que algunos lo hicieron, es normal, es como que todos nosotros, por ejemplo, estamos mandados a una misión, y somos aquí 30, y cada uno va a un país diferente. Cada quien va a hacer las cosas diferentes. Hay algunos que serán más bondadosos y tal vez evangelizarán con su bondad, con su cercanía, etc. Y tal vez hay alguno que sea demasiado fuerte de carácter o algo y acaba matando a todas las personas. Pero como somos 30, no podemos juzgar a la iglesia en general. Tenemos que juzgar que aquel hizo esto, este hizo esta otra cosa. Es como un arco iris, donde hay todo tipo de reacciones. No podemos ver solamente una, sino tenemos que ver todo lo que pasó. Y en la historia de la iglesia, sí hay aspectos que la misma iglesia ha reconocido y ha condenado, pero no podemos descartar también que ha habido otras cosas. Y esto que se ha condenado porque un grupo de la iglesia lo ha hecho, obviamente, no todo. Igual lo de, se hablará en un futuro, las generaciones que vengan detrás, cuando se hable de la pedofilia, por ejemplo, en la iglesia, se hablará la pedofilia. Parecería como que toda la iglesia está cometiendo la pedofilia. No, es un grupo tan pequeño, que es un porcentaje ínfimo ante los millones de ministros en la iglesia que se mantienen fieles y que no lo han cometido absolutamente, en lo absoluto. Entonces, por eso cuando se leen estas leyendas negras, hay que mirarlo siempre con un ojo positivo y con un ojo, sobre todo, digamos, crítico, de no podemos taparla. No, porque no se puede tapar el sol con un dedo. O sea, tenemos que darnos cuenta de que sí ha habido ministros que lamentablemente han cometido, que es un pecado grave, gravísimo, de la pedofilia, pero no es toda la iglesia, ni tampoco son todos los sacerdotes, ni tampoco es la mayoría. Es un grupo que parece ser mucho porque obviamente aparece uno acá, uno acá, uno acá, uno acá, pero después cuando tú ves la otra totalidad tan grande, tan grande, tan grande, que son miles y miles y miles, tú dices, ah, no, es un grupito. O sea, son pocos. Bueno, al punto que ellos ya no pertenecen a la iglesia, pero la iglesia sigue. Y tú dices, bueno, si hubiese sido la iglesia en general o la mayoría, la iglesia ahora estuviera sin ministros. Y la iglesia sigue con ministros, y muchísimos. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene muchos más que esos. Eso es un grupito minúsculo. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo. Sí, es negativo, sí ha pasado, pero no podemos considerar eso como la iglesia general, ni todos. No, no, es un grupo y no puede llevar la iglesia la culpa de todo, porque obviamente no es en nombre de la iglesia, es una persona. Yo les voy a presentar el libro que yo me leí cuando yo era seminarista, no era todavía sacerdote. Este es un libro, les voy a decir de qué año es. No, yo creo que se hizo ya una edición nueva. Sí, me parece que hay una edición nueva. Oh, sí, mira, está bueno. Porque la que estoy mirando ahora es la edición 13. Yo me leí la primera que salió de Vittorio Messori, le estoy hablando de hace más de 20 años. Pero ahora hay una edición nueva, le voy a compartir la pantalla para que lo vean. Es un libro, yo me lo leí en español, pero supongo que el original, Vittorio Messori, es en italiano. El original está en italiano y muy probablemente lo puedan leer en varias lenguas. Para los chicos que tal vez dominan más el inglés, se llama Leyendas Negras de la Iglesia. El autor se llama Vittorio Messori, que él es laico, no es un sacerdote, es un periodista que logró hacer un estudio de todas estas leyendas negras de la iglesia para entenderlas. El prefacio del libro es de un cardenal, del cardenal Giacomo Biffi, que es arzobispo de Bolonia en Italia, y muy amigo de Juan Pablo II. Vittorio Messori incluso llegó a ser
uno de sus portavoces. Por lo tanto, se lo recomiendo. Es un libro sumamente interesante. Ya le digo, yo me lo leí hace 20 años. Ahora está por la edición número 13, por lo tanto creo que hayan hecho más estudios, mucho más actualizado. Si gustan leerlo, pueden buscarlo, probablemente esté en Amazon seguramente, y pueden leerlo en diferentes lenguas. Ahí está todas las leyendas que uno escucha, ¿verdad? Sobre la Iglesia Católica en negativo. Está estudiada en profundidad, con datos incluso. Me gusta mucho porque Vittorio Messori habla de la evangelización. Y él dice, fíjense cómo la evangelización en los lugares donde han evangelizado los protestantes, no ha quedado absolutamente ningún indígena. Los han matado a todos. Por ejemplo, lugares como Canadá, como Estados Unidos, a diferencia de América Latina, que los evangelizadores fueron países católicos como, como España, Portugal, que hay una presencia muy grande de indígenas. Si comparan los indígenas que hay en Brasil, por ejemplo, en comparación con los que hay en Canadá o en los Estados Unidos, pues uno se da cuenta de que obviamente la evangelización protestante fue muy diferente a la católica. Ellos sí mataron muchos indígenas, incluso por no convertirse. Él hace un estudio también de los países más industrializados. Incluso en ese sentido, se da cuenta de que en muchos países, los más industrializados, la mayoría de ellos no respetó los derechos humanos, incluso en la industrialización, a favor, por ejemplo, de los trabajadores, que los países menos industrializados son más católicos, ¿verdad? Y ahí pensemos Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, que han sido siempre países mucho más industrializados, han sido países protestantes, a diferencia de los países católicos como España o Italia, han quedado un poquito más atrás porque han respetado más los derechos de los trabajadores. Hace una serie de estudios muy interesantes. A mí me encanta el estudio de Messori porque es brillante. Si pueden leerlo, se los recomiendo, es muy bueno, es brillante. Messori como historiador y periodista, y esa investigación me gusta mucho, sobre todo porque nos da una óptica interesante de la historia, que no es simplemente, claro, los libros de historia lo que cuentan son anécdotas, o sea, dicen, bueno, Inquisición, o esto, lo otro, pero no hace el libro de historia no hace una visión global de todo, diciendo, ok, pasó esto, pero obviamente fue un grupo en este contexto, pero también tenemos que ver en la misma historia, en el mismo contexto, estaba este otro grupo haciendo esta otra cosa. Entonces, eso es lo que nos hace los libros de historia, pero Messori sí nos ayuda a ver esa otra óptica. El libro de historia simplemente dice, la Iglesia Católica acabó con todos en la Inquisición y mató gente y tal, cuando realmente no es cierto, no es así. Incluso, no les adelanto porque obviamente es algo que deberían leerlo, la historia que nosotros conocemos de Galileo Galilei, que ustedes seguramente se quedarán así pasmados, que era amigo del Papa, súper amigo del Papa. No es lo que nos presenta la historia en la actualidad, de cómo murió y todo. Entonces, se los dejo para que lo estudien y vean todo lo que nos presenta ese libro muy, muy interesante sobre la historia de la Iglesia Católica, sobre todo esta historia de aspectos negativos vistos desde ese punto de vista. Entonces, es bueno que nosotros, que somos católicos, nos orientemos porque tenemos que conocer y amar y defender también nuestra Iglesia Católica. Muy bien, muy buenas preguntas, muy buenas las intervenciones. Así me gusta, ¿verdad? Que vayamos construyendo juntos el conocimiento. Padre, yo nada más voy a decir, yo lo veo, el buen pastor para mí es ahora, ¿verdad?
ya no solamente me enfoco en el mundo, ahora más me enfoco con mis hijas a enseñarles y saber quién es el buen pastor. Para mí es Jesús, ¿verdad? Que nada me lleva al buen camino y a mis hijas que siguiendo al buen pastor. Él es la puerta por donde tengo que entrar. No debo permitir que mis hijas o que yo me vaya a una secta protestante. Ellos son como los lobos rapaces o los que van a matar, destruir la fe y pues también a los masones, todas esas gentes que creen que tienen el control del mundo y quieren tener el control de nosotros, ¿verdad? Entonces, si yo sigo al buen pastor, sé que él es el que me va a salvar, no hay nadie más. Si yo para ir a mi trabajo, lo primero que invoco al Espíritu Santo, a Dios, voy haciendo mi rosario, sé que voy por el buen camino, sé que voy por la puerta de donde quiere el buen pastor que vaya yo, ¿verdad? Y me enseña que si personas quieren ir por delante de lo que es mi fe, mi amor a Dios o a Jesús, ¿verdad? Eso quiere decir que es alguien que quiere destruir, que quiere destruir mi paz, mi fe, mi familia, mis hijas y hasta en los vicios también. Eso también me enseña que eso es todo del enemigo. No debo permitir caer en esos abismos, en esas oscuridades y darles esa gran enseñanza a mis hijas, porque ahora he aprendido que no nada más los sacerdotes tienen esa obligación, las catequistas, los maestros, porque mire la enseñanza que les dan. Y yo me ha costado luchar por lo poquito que voy entendiendo, luchar contra lo que ellas les enseñan en las escuelas, porque las otras dos van ya también en high school, ¿verdad? Y entonces esta grandecita ya salió del high school, ¿verdad? Entonces ya va al colegio y es difícil a veces como que las otras más pequeñas como, pero ¿por qué dicen esto? ¿Por qué el Papa? Y me ha tocado defender, es una lucha y ahora entiendo que esos son los que quieren estar por delante de Jesús y no, o sea, esos son los que quieren destruir a la humanidad, los que quieren destruir la juventud, los buenos pensamientos, los que los quieren llevar a la juventud por la perdición, porque y de ahí destruir la familia también, destruir la familia, destruyendo la familia, se destruyen los hijos y todo se va a la perdición. Entonces, el único camino que me enseña es Jesús, seguir el camino al buen pastor, nadie más, no debo mirar por otro lado, sé que el buen pastor siempre va por la puerta principal de las ovejas y ahí es donde tengo que estar, nada debe distraerme, nada de lo que es del enemigo, entonces eso es lo que yo puedo decir y no alargar más esto. Gracias. No, muy buena tu intervención. Yo creo que esta es una reflexión que deben hacer todos los padres de familia, porque siempre es bueno que los hijos conozcan, ¿verdad?, todas las cosas, porque solamente van a escuchar cosas negativas del mundo y de alrededor, y sin embargo ustedes son los encargados de ofrecer toda la parte positiva del conocimiento. Voy a responder las dos preguntas que hay en el chat porque me parecen muy interesantes, ¿verdad? Y luego voy a responder también la que ustedes tengan. Hay una pregunta en el chat de Miriam que dice, disculpe, ¿qué es el medioevo? Sí, el medioevo es una época de la historia. La historia se divide en 4, ¿verdad? Está la historia antigua, la historia medieval, que es el medioevo, se llama medioevo, pero es la historia medieval, la historia moderna y la historia contemporánea. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos a dividir la historia en cuatro pedazos, vamos a hablar entonces del medioevo, ¿verdad? Que es esa parte de la historia donde termina la época antigua y comienza la medieval, que es en torno al siglo V, ¿verdad? Que es el periodo donde cae el imperio romano de Occidente y vamos a ver que el medioevo se extiende hasta el siglo XV. Entonces, entre el siglo V, porque antes del siglo V
todo es historia antigua, ¿verdad? Antes del siglo V, todo es historia antigua, incluso antes de Cristo, todo se llama historia antigua, hasta el siglo V. En el siglo V empieza el medioevo con ya un periodo de civilización occidental, caída del Imperio Romano, que fue en el año 476, y el medioevo termina con el descubrimiento de América en el año 1492. Entonces, desde el siglo V, año 476, hasta el año 1492, cuando Colón descubre América. Eso es lo que se llama el medioevo o el periodo medieval. Después viene la época moderna, que es desde el año 1492, descubrimiento de América, hasta el año 1789, que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es la que culmina lo que es la edad moderna. Y después viene la edad contemporánea, que es desde la Revolución Francesa, 1789, hasta la actualidad. O sea, todo lo que está viviendo en la actualidad se llama época contemporánea. O sea, cuando ustedes escuchen medioevo, ya ustedes saben, pasó en la Edad Media, entre el siglo V y el siglo XV. Ahora, la mayoría de las cosas estas que yo les he estado hablando son en torno al siglo XII, XIII, más o menos. Sea la Inquisición, sea San Francisco, etc. Porque al siglo XV es ya el final del medioevo, por lo tanto, todas estas cosas ya estaban completamente abolidas. Eso nada más pasó en torno al siglo XII, siglo XIII, toda esta convulsión, digamos, de alguna manera. Y al siglo XIV, siglo XV fue un redescubrir la iglesia muy interesante, de renovación, por lo tanto ya no existía esto. Y bueno, en la época moderna ya no existió esto que pasaba en la iglesia. Ya la iglesia había dado un vuelco bastante interesante. Voy a responder la otra pregunta que también está muy buena. Padre, muchas personas, incluyendo católicos, me cuestionan que porque si el mismo Papa predica y ayuda a tu prójimo, ¿por qué el Vaticano, siendo billonario, no termina con la pobreza de muchísimos países, si no es que del mundo? Una persona que trabaja dentro de la diócesis me dijo que todas las iglesias tienen que entregar al Vaticano un porcentaje grande de lo que entra. Y bueno, eso lo ignoraba. Bien, muy buena pregunta, voy a responderla. Primero, empecemos diciendo que la iglesia no es billonaria. O sea, lo que la iglesia universal tiene son muchos bienes, pero que son bienes pasivos. O sea, el que conoce de economía sabe que hay liquidez, lo que se llama dinero, liquidez. O sea, yo tengo, qué sé yo, bueno, $1 millón en el banco. Bueno, eso es liquidez. ¿Ok? La iglesia no tiene esa liquidez, la iglesia no tiene esa cantidad de dinero tan grande como se dice. Lo que la iglesia se le valora es lo que son los bienes, los inmuebles, ¿verdad? Lo que se llaman los bienes inmuebles, que sería, por ejemplo, las iglesias, como por ejemplo el Museo Vaticano, que obviamente tiene adentro riquezas de arte, pero eso no es liquidez, no es dinero. O sea, ahora mismo la iglesia no puede decir, yo voy a vender la basílica de San Pedro en no sé cuántos billones de dólares para dárselo a no sé quién. Porque obviamente dos cosas. Una, nadie la va a comprar. Dos, no es algo que le pertenece a nadie en específico en el Vaticano, ni el Papa puede hacer eso porque no le pertenece a él vender la Basílica de San Pedro, por ejemplo, o el Museo Vaticano, lo que sea, no puede hacerlo. Entonces, si tú dices, la iglesia tiene riquezas, ¿en liquidez? No. En liquidez se lo digo que no, porque conozco muy bien, estudié en Roma, la iglesia no tiene liquidez, bueno, tiene, porque obviamente tiene que subsistir, pero no tiene tanto en liquidez a nivel de monetario, sino que la mayoría de las riquezas de la iglesia son en inmuebles, o son edificios y cosas que tiene, obviamente sí, pero eso no cuenta porque no podemos nosotros vender eso para saciar hambre de algún país o lo que sea. Aparte que no lograríamos vendiendo todo eso saciar el hambre que hay en el mundo. Es imposible, ¿verdad? Porque es muy grande la diferencia de clases y el problema que está produciendo el hambre en el mundo, por ejemplo, de países africanos, no es falta de dinero, porque tú les llevas y apenas les da para comer ese día o un mes o un año o 2 años y después ¿qué hacen?
Vuelven de nuevo a la misma pobreza, entonces no está resolviendo el problema. Entonces, la gente que dice esto es gente que no sabe, no entiende realmente, ni de economía, ni mucho menos de la iglesia. Entonces hay que decirle, mira, económicamente, ¿cómo es que se sacia el hambre del mundo? Es luchando contra la diferencia de clase, y eso es lo que hace el Papa y la Iglesia Universal. Luchar en contra de las diferencias que hay tan grandes en los países. Unos países que tienen todo, otros países. Miren lo que decía el Papa Francisco, dice él, es injusto que hayan países que tienen vacunas para el COVID, sin embargo hay otros países donde simplemente las vacunas para el COVID no llegaron, o llegaban como limosna, un poquito acá y allá. Dice, esa diferencia que hay es horrible. Entonces, eso el Papa no lo puede resolver. Eso es un problema mundial, donde los presidentes de los países más pobres son los primeros que acaban con el dinero. Incluso el dinero que debe llegar a los más pobres no llega por la corrupción. ¿A quién se lo vas a dar ese dinero? ¿A qué país? ¿Se lo vas a dar a un país africano? ¿Se lo vas a dar al presidente para que se siga enriqueciendo cuando al final siguen ellos enriqueciéndose y sigue el pueblo pobre? Porque lamentablemente la burocracia hace que no llegue al pueblo, y no puedes dárselo al pueblo directamente si no pasa por las instituciones de los países, porque los países son democráticos y tienen sus instituciones. No puedes llegar y decir, yo quiero darle el dinero a la gente pobre. Lo primero que te va a decir el presidente, espérate un momentito, ¿por dónde va a pasar ese dinero? Si va a llegar a nuestros bancos, les vamos a cobrar impuestos. Entonces, al final ese dinero no va a llegar a la gente. Lo que hay es que seguir luchando en contra de las diferencias de clase, en contra de las diferencias entre los ricos y los pobres, los países que se hacen cada vez más ricos, explotando los países que se hacen cada vez más pobres. Eso es lo que tenemos nosotros como profetas en el mundo que denunciar. Pero la iglesia no puede absolutamente vender un museo, vender una pieza de arte que al final podría dar de comer a un mes a un grupo de personas, porque simplemente ese dinero ni siquiera va a llegar a esa gente. Y no le toca a la iglesia vender cosas que son arte y que pertenecen a un siglo pasado. Eso pertenece a las personas, ¿verdad? Eso es como se llama, bien de la humanidad. Es como que tú le digas a Estados Unidos, pues vende la estatua de Lincoln que está en no sé qué sitio que puede costar, porque ni siquiera nadie la va a poder comprar. O sea, eso es absurdo que la gente hable de esa manera. Entonces, la iglesia, partamos del inicio de que no tiene riquezas en liquidez. La iglesia tiene riquezas en inmuebles, pero no puede usarlos. Imagínense, yo les puedo decir que el techo de la iglesia de Santa María la Mayor en Roma es de oro. El oro que los españoles, pero los reyes españoles, porque esa iglesia era de los reyes españoles, cada reinado tenía en Roma una iglesia suya que construyeron ellos y que ellos mantenían. La iglesia simplemente rezaba, hacía las misas y eso, pero era completamente de la corona española. La iglesia Santa María la Mayor, que era de la corona española, de los reyes españoles, el oro que recibieron, parte del oro que recibieron de América, lo llevaron y enchaparon completo en oro el techo de esa capilla o esa iglesia. Si ustedes van a Roma y van a Santa María la Mayor, lo van a ver y lo van a ver que incluso es muy brillante porque está completamente enchapado en oro. Ahora, ustedes se preguntarán y dirán, bueno, pero ¿vale la pena quitarle el oro al techo de la iglesia de Santa María la Mayor? Primero, el oro no es de la iglesia. El oro era de los reyes católicos que se lo pusieron a esa iglesia y quedó ahí. Obviamente es para que los fieles vayan y admiren, porque obviamente son figuras. O sea, no es enchapado oro simplemente así, sino hecho con figuras artísticas. Y es para eso, ¿verdad? Porque quisieron dedicarlo a la iglesia y colocarlo allí. Por lo tanto, no pertenece a la iglesia, pertenece a la corona española que lo quiso donar de esa manera. Entonces, no podemos absolutamente quitarlo, el techo de esa iglesia, dejarla sin techo, porque simplemente a alguien se le ocurrió darlo. ¿A dónde lo vas a dar? Lo vas a dar a un régimen que está matando de hambre a las personas, pero no es por culpa de la iglesia, es por culpa de la injusticia social de un país que no sabe distribuir las riquezas. Vayan a mirar los ricos que hay en Haití, por ejemplo, por decirles un ejemplo.
¿Cuántos ricos no hay en Haití? Entonces tú dices, el problema no es que hay pobreza en Haití, el problema es que hay diferencia de clases. Hay muchos ricos que lo tienen todo y hay otros pobres que no van a tener nunca nada y que son explotados. Entonces el problema es la injusticia social, no es que la iglesia tiene que dar a las personas. Empezando por eso. Y culminando por lo que comentabas de las diócesis tienen que dar al Vaticano. Las diócesis dan al Vaticano una cosa que se llama el óvulo de San Pedro. No se creen que es una cantidad muy grande, porque hay diócesis que no dan absolutamente nada, que al contrario necesitan ayuda. Por ejemplo, yo vengo de Cuba y ustedes saben, yo conozco muy bien cómo funciona la iglesia cubana, a diferencia de cómo funciona la iglesia en los Estados Unidos, que obviamente la iglesia en los Estados Unidos puede dar donación. Esa donación se da siempre al Vaticano por parte de las diócesis. No es una cantidad tampoco muy grande, porque obviamente las diócesis necesitan para reparar iglesias, para sus gastos, etc. Pero ese porcentaje que llega, que no es mucho, como les digo, muchos de ellos se tienen que equilibrar a lugares donde no pueden dar nada, sino que al contrario reciben. Por ejemplo, Cuba, las diócesis de Cuba, que son alrededor de unas 12, 13 diócesis que tienen, no dan nada en lo absoluto, no pueden darlo. ¿Por qué? Porque no tienen. No tienen. Entonces, esas diócesis generalmente reciben del Vaticano. Entonces, el Vaticano lo que hace es que con lo que recibe de muchas diócesis, de mundos pobres, de mundos ricos, por ejemplo, como de Estados Unidos, como de algunos países que tienen más posibilidades, tienen que darlo. Y de hecho lo dan, por ejemplo, a hospitales en África, a escuelas en África o en América Latina o en lugares que son lugares pobres, donde no hay nada, donde ellos no pueden en lo absoluto, o sea, no es porcentaje, es que no pueden dar absolutamente nada al Vaticano porque al contrario reciben del Vaticano. Entonces, sí, el Vaticano recibe una cierta cantidad, pero prácticamente se destina casi todo para obras de caridad en el mundo. Incluso hay muchas cosas que la iglesia ha destinado para recuperar a misioneros. Ustedes no saben la millonada que la iglesia ha tenido que buscar para poder recuperar a misioneros que han sido raptados por grupos extremistas, y tenemos ejemplos que todavía incluso están en manos de extremistas en países musulmanes o en países donde hay, por ejemplo, narcotráfico. Muchos sacerdotes religiosas han caído en manos de estos grupos extremistas y ellos le han pedido a la iglesia dinero en cambio de entregar a los misioneros. Y lamentablemente la iglesia ha tenido que darlo y la iglesia lo da de este porcentaje. Por lo tanto, no se crean que es una cantidad muy grande, tampoco crean que todo eso se lo embolsilla el Papa o quien sea. El Papa ni siquiera dinero tiene, como ustedes saben, usa los mismos zapatos que usaba cuando era cardenal. Por lo tanto, ese dinero el Papa lo destina a muchos lugares donde se necesita. Hay lugares de misión, incluso en países ricos como Japón o otros lugares donde la presencia de la iglesia no es muy grande. La iglesia tiene que destinar dinero para las misiones. ¿Por qué? Porque allí se necesita construir una capilla en las misiones, se necesita alimentar a los misioneros, que los misioneros alimenten también a las personas, construir hospitales, construir escuelas, y todo eso la iglesia lo hace con este dinero. Entonces, no crean que es una cantidad de dinero que está guardado en el Vaticano. No está. El Vaticano prácticamente recibe, obviamente tiene, porque tiene que subsistir también el Vaticano y tiene que también subsistir gastos, porque es un país, es como si fuera un país y por lo tanto necesita también, por ejemplo, gastos, el periódico, o sea, ahí el Vaticano tiene un periódico, tiene una guardia, pero bueno, esa gasta bastante poco, digamos así, porque la Guardia Suiza es un regalo de Suiza, pero bueno, tiene que gastar en logística, tiene también una radio, tiene también oficinas, tiene una serie de cosas que obviamente tiene sus gastos y por lo tanto tiene también que pensar en esos gastos, pero los gastos más grandes del Vaticano no son internos. Eso es un mito que mucha gente cree. Los gastos más grandes del Vaticano están en los países pobres. Y de hecho, la mayoría de los países pobres tienen
misiones que son completamente pagadas por el Vaticano, porque lamentablemente no hay. Tú vas a países de África, vas a muchos países de África, Burkina Faso, tú vas a Nigeria, y toda la presencia de la iglesia allí es, digamos, obteniendo, porque no pueden dar. O sea, ¿cómo el Vaticano va a pedirle a la diócesis de Nigeria, por ejemplo, o de Burkina Faso que le entreguen algo? No tienen, al contrario, ellos reciben. Es un dinero que tiene que enviar el Vaticano a eso. Aparte que el Vaticano también tiene en Roma hospitales, y son hospitales gratuitos, que tienen unos gastos grandísimos, como por ejemplo el Bambín Gesù en Roma, como por ejemplo el Gemelli, que es el hospital donde atienden al Papa. No es solamente para atender al Papa, el Papa va una vez cuando se enferma, como pasó con Juan Pablo II, como pasó con el Papa Francisco cuando se operó del intestino y tal. Allí van personas normales, no tienen que ser católicos tampoco para ir, puede ir cualquier persona. Y todo eso tiene que pensarlo la iglesia, o sea, tiene que pensar en los gastos de eso. Entonces, esto es un mito siempre, de que la iglesia tiene y tal. Lo primero que le voy a decir es, ok, vete a la iglesia de Santa María la Mayor y trata de ver si tú quieres, puedes arrancar allí y a ver a quién le vas a dar de comer, porque si se lo vas a dar a un país, lo primero que te va a pedir el presidente es unos impuestos para poder entrar ese dinero allá adentro. Lamentablemente, tienes que hablar con él y lo primero que va a hacer es quedarse con ese dinero, porque los países pobres son pobres porque los presidentes son corruptos, lamentablemente. Bueno, muchísimas gracias, padre. Y otra pregunta, ¿cómo fue o quién terminó o cómo fue el final de la Santa Inquisición, las cruzadas, la quema de brujas? Fueron, fueron terminando por su propio peso, se fueron cayendo. Ellos mismos fueron, el tribunal, por ejemplo, de la Santa Inquisición, terminó por sí mismo, o sea, por sí mismo cayó, se derrumbó. Como se han derrumbado muchísimas cosas negativas que han pasado, igual también lo de la quema de brujas por sí misma. O sea, la iglesia en su fortaleza, la mayoría de las personas no hacía esto, entonces empujaron en contra de quienes lo hacían y obviamente terminó. Muchas de estas cosas el Papa ni siquiera la conocían, como les decía, sucedían en una parte, por ejemplo, la Inquisición fue mucho en España, más que nada, y obviamente la Iglesia no, y el Papa no conocía muchas cosas de estas. Lo de las cruzadas sí el Papa lo conocía, pero ya después con papas nuevos que venían más, papas santos, eliminaron lo de las cruzadas, igual lo de la quema de brujas también. La Iglesia Católica tiene miles de institutos en Estados Unidos y en América Latina que ayudan a los pobres y enfermos. Exactamente, esa es la idea. Igual las becas. Ustedes saben que hay muchos institutos católicos que tienen becas. Entonces, muchas de esas becas se obtienen gracias a lo que donan algunas diócesis. No se crean que son muchas diócesis las que dan. Da Estados Unidos, dan algunos países ricos, pero la mayoría de los países católicos son países pobres. La mayoría de todos los países católicos, pensemos en América Latina, pensemos en África, incluso en Asia también. La mayoría de los países de Asia católicos, de la India, no es un país rico, es un país donde hay mucha pobreza, pero piensa también en América Latina, en Brasil y en otros países donde la iglesia tiene que ayudar con hospitales, con escuelas. Entonces, bueno, el tiempo se nos ha agotado. Yo creo que ha sido un tema muy interesante, que hemos hablado del pastoreo en la iglesia y hemos hablado también aprovechando de todo esto de la historia de la iglesia. Vamos a seguir hablando de eso. Léanse el libro Leyendas Negras de la Iglesia, se los recomiendo, de Vittorio Messori. Vean la película La Misión, que es hermosa. Es una película, está en inglés, el original se llama The Mission, pero la pueden localizar como La Misión y la pueden ver en español. Es hermosa, a mí me encanta. Probablemente al final lloren porque el final es bien emotivo y hermoso. Bueno, durante toda la película yo creo que uno se emociona mucho porque te da la realidad de los indígenas, sobre todo, como les decía, en las reducciones del Paraguay. Bueno, voy a darles la bendición porque ya el tiempo se ha agotado y espero que junto con toda su familia puedan ustedes aprender y defender cada vez más a nuestra Iglesia Católica.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.